aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios. Presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Es un placer una vez más saludarle en esta hora. Deseamos que las bondades del Dios Todopoderoso puedan ser derramadas sobre usted y los suyos, y qué bueno, cada día saca usted tiempo junto a nosotros para estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Estos 26 minutos que pasamos juntos es de gran bendición, porque en la medida en que profundizamos en el estudio de las Sagradas Escrituras, es de gran beneficio para nuestro crecimiento espiritual, entender la voluntad de Dios y saber que somos criaturas con un destino glorioso y que muy pronto, según las Sagradas Escrituras, estaremos disfrutando de la eternidad a través de la bondad de Dios y del amor de nuestro Señor Jesucristo, quien en su muerte en la cruz ha hecho posible que hoy podamos vivir y gozarnos en esa esperanza en el Señor. Iniciamos en el día de hoy la lección número 8, por eso hacemos un llamado de inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio, y bajo la dirección y la conducción del Espíritu Santo estaremos iniciando el tema El sábado y el fin. Es el tema que estaremos abordando en esta lección número 8. Pastor Cristian Veras, es un placer saludarle una vez más y oramos para que el Dios Todopoderoso continúe derramando bendición sobre usted y los suyos. Muchísimas gracias, mi estimado amigo Pastor Scroggins. Qué bendición en este día poder una vez más estar al aire con una lección maravillosa. ¿Cómo estás, Pastor? ¿Estás bien? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, muy bien. Yo creo que algunas personas se preguntarán, ¿por qué siempre el Pastor Veras le pregunta al Pastor Scroggins cómo está? Nosotros realmente, de muchos años, llevamos aproximadamente cerca de 18 años en estudiando juntos, de manera intermitente, ¿no? Lo que es la guía de estudio de la Biblia, la lección de escuela sabática, y siempre hacemos esta práctica para que sirva de ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque un hijo de Dios debe de estar bien, sin importar las circunstancias. Estamos vivos, tenemos a un Dios poderoso que vela por nosotros, y cuando con fe creemos en Él, podemos decir con toda certeza, estamos bien por la gracia del Señor. Amén, amén, qué bueno. Vamos a orar antes de entrar en detalles en el desarrollo de esta lección número 8 que se inicia hoy. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, muchísimas gracias por este libro maravilloso llamado la Biblia, porque ha hecho posible que en nuestra iglesia adventista cada trimestre pongamos un tema de mucho interés. Este tema tiene que ver con la adoración a tu nombre. Se registra en el libro de Apocalipsis, pero en nuestros estudios también comprobamos que es un tema no solamente del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y la razón de nuestra existencia en esta tierra es por tu voluntad, y con tal motivo, muchísimas gracias por darnos el privilegio de adorar y glorificar tu santo y bendito nombre, que tu persona mediante el Espíritu Santo se mueva poderosamente en nuestro medio ahora que nos disponemos a estudiar tu santa y bendita palabra. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, amén. Bueno, hoy iniciamos una nueva lección bajo el título El sábado y el fin. Wow, Pastor, el sábado y el fin. ¿Qué tiene que ver el sábado como mandamiento, la ley de Dios, y el fin? Bueno, resumiendo, hemos estado hablando de que el tópico principal en el gran conflicto es la ley de Dios. Y dentro de la ley de Dios, el tópico principal del conflicto entre Cristo y Satanás es el sábado, porque este es el único día que le da a Dios el derecho de ser adorado. Este es el único día
que dice a la humanidad quién es el creador. Por eso es que cuando llega al sábado notamos que el mandamiento dice acuérdate del sábado para santificarlo. Y luego dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Ese día tiene un nombre. Dice para Jehová tu Dios. La palabra Shabbat, que significa descanso o reposo, es la que Dios mismo utiliza cuando Él crea. Si notamos, el Señor creó, y después que creó, que Moisés dice, vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, entonces viene el descanso, el sábado. No porque Dios estaba cansado, no, absolutamente eso es negativo, sino más bien porque el sábado fue hecho por causa del hombre. El hombre necesitaba comprender quién es el creador. La creación tiene el sello de Dios y ese sello, el sábado, dice que Jehová, nuestro creador, merece ser adorado en ese día especial que Él escogió. El pasaje de la Biblia que estaremos memorizando en esta semana, el pastor estuvo tocando el título general de la lección, el sábado y el fin, y nos habló de la importancia de ese maravilloso día, que por supuesto es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, y quisiera aprovechar el momento para recordar un punto muy importante, muy importante. Pastor, si no más recuerdo, usted decía en una ocasión que debemos de armarnos de un calendario que tenga el sábado como el séptimo día, porque hoy en día se está jugando con este asunto y estamos en un camino muy peligroso porque se quiere borrar de la faz de la tierra el hecho de que el sábado es el cuarto mandamiento. El sábado el Señor reposó y descansó de todas las obras que hizo y le entregó ese día al ser humano para que adorara a Dios como familia, iniciando sus actividades, su labor con un acto de adoración, porque decía en una ocasión, y lo he repetido en varias ocasiones, y lo hacemos aquí cada vez que viene un día viernes, de recordar que la primera institución que se hizo fue la familia, y después de la segunda institución es el día sábado. Por lo tanto, el sábado, la familia tienen una estrecha relación porque nos acercan a Dios. Y en este tiempo final de la historia se está haciendo un gran esfuerzo para que el ser humano borre de su memoria o se borre de la faz de toda la tierra el hecho de que el sábado es el día que Dios apartó de la creación para que su nombre sea honrado y glorificado. En Efesios capítulo 3, verso 9 es el texto bíblico que va a servirnos de fundamento durante la semana. Allí se nos dice lo siguiente: y de aclarar a todos la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas. Aquí el apóstol Pablo vuelve, recordándole a los creyentes de Éfeso, vuelve a enfatizar que Dios es el creador de todas las cosas. Para muchos quizás un misterio, pero que si ese misterio que era escondido desde los siglos ya ha sido revelado, y en la palabra de Dios, en las Escrituras, nosotros podemos espaciarnos, podemos extendernos estudiando la palabra de Dios y llegaremos siempre a la misma conclusión. Dios es el autor de todas las cosas, Él fue quien creó, nosotros somos sus criaturas y con tal motivo, por esa razón, nosotros debemos adorar su nombre hoy, mañana y siempre. Es bueno que cuando entendamos que cuando la Biblia dice Dios, se está refiriendo posiblemente a la deidad. Está hablando de los tres, porque es un solo Dios con tres personas. Por eso Colosenses capítulo 1, versículos 15 y siguientes dice, Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Cristo. El contexto, nosotros podemos ver que está hablando de Cristo cuando Pablo en Colosenses el capítulo 1 dice que Cristo es realmente el objeto principal por el cual Dios creó
todas las cosas. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él antes de todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, Pablo está hablando de que Cristo es creador. Cristo es creador. Cuando habla en el texto para memorizarte la adoración a Dios, que dice de aclarar a todos la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas, está hablando de la deidad y dice que Cristo es creador. Por eso, la esencia misma de la dignidad humana, que es naturalmente un elemento común de la creación, se basa en que Dios nos creó conforme a su imagen y semejanza. Se basa en que Dios nos hizo con propósitos nobles y dignos, y es realmente lo que todo el trimestre ha estado explicando el autor a la luz de la Biblia, de que nosotros somos creados a la imagen de Dios y que la esencia misma de la dignidad humana es un elemento común de la creación de Dios. Por eso es importante que en el mismo pasaje de la Biblia, cuando nos habla acerca del misterio, de la dispensación, podamos entender que la Iglesia, como administradora de los misterios divinos, debe hacer conocer la sabiduría de Dios. El plan oculto está siendo manifestado. De ahí, pastor, el énfasis que estaba haciendo hace un ratito. Porque cuando se habla de un misterio, es algo que no se conoce, que está oculto. Y sin embargo, Dios le ha dado la capacidad a los miembros de la Iglesia, a aquel que acepta a Jesús, de empezar a revelar ese misterio divino que fue escondido desde hace mucho tiempo, pero que ahora está siendo revelado, ese plan oculto que tiene que ver con la salvación de los seres humanos. El plan de salvación fue trazado antes de la fundación del mundo, y de aquí que el apóstol Pablo en ese pasaje de la Biblia está recordando esto, ese plan hecho antes de la fundación del mundo, y su ejecución en la historia fue una expresión de la eterna bondad divina del amor de Dios. Y es así como nosotros podríamos decir que posiblemente Pablo incluyó esa reflexión sobre el poder creador para destacar, señores, la importancia y la profundidad del tema, la creación y la nueva creación, que tiene que ver con la conversión, están siempre íntimamente ligadas en lo que es el Evangelio, y ambas se realizan en el Hijo y mediante Él. El Dios que creó todas las cosas es igualmente poderoso para llevar a cabo sus propósitos redentores. De ahí que hemos hablado acerca de ese misterio que es revelado a los seres humanos, que Cristo, siendo nosotros pecadores, murió a su tiempo por cada uno de aquellos que habían desobedecido, para nosotros hoy tener la seguridad de vida eterna en la medida en que reconocemos ese plan de salvación que fue trazado mucho antes de la fundación de este mundo. Por eso, pastor y estimados amigos, se puede decir que en la creación de Dios nosotros somos únicos. Él nos creó de manera única, y esto nos da un valor impresionante. La carga genética que nosotros llevamos es única. El ADN que tenemos es único. Nadie en este mundo, nadie, absolutamente ninguna otra persona en este mundo tiene el ADN de Cristian Veras, o el ADN del pastor Scroggins, o el ADN suyo, estimado amigo y hermano que nos escuchas. Es único. Sus hijos, sus descendientes pueden compartir parte de la genética suya, sí, porque eso es la genética. Ya Gregorio Mendel habló sobre eso en el pasado, pero lo cierto es que su ADN no lo tiene nadie. Por eso Dios nos creó de una forma única,
y creó a un ser humano insustituible. Nadie nos puede sustituir, nadie puede ser yo exactamente en ningún otro momento de la historia. Y esto nos dice que el Dios que nos creó, además de ser sumamente impresionantemente inteligente, es un Dios que se preocupa por nosotros, porque fue el Dios que creó, pastor, el feto en el vientre de la madre, fue el Dios que creó el adolescente tetraplético, el adulto joven con síndrome de Down o la abuela afligida por el Alzheimer, que tienen un inmenso valor para Dios, todos ellos, y que nos dice que Él, como su creador, se interesa por la raza humana. ¿Por qué ustedes creen que se han encontrado avances en la medicina para aliviar las enfermedades de la humanidad? ¿Por qué creen? Porque Dios así lo ha permitido. Porque Dios está interesado en la humanidad y porque Él quiere que ésta no sufra. No era el propósito de Dios de que la humanidad sufriera, y de hecho al final Él terminará con todo sufrimiento y llevará de nuevo la vida humana a una dignidad edénica. Y conforme a esa descripción y cómo expone esta clase social, en la actualidad posiblemente dentro de nuestra ignorancia no le prestamos mucha atención a esta clase de persona que usted estaba mencionando, pero la guía de estudio dice que Dios tiene un cuidado especial, lo tiene a ellos pendiente, como te tiene a ti también. Es decir, que Dios es el Dios de la humanidad, independientemente de cualquier enfermedad que pueda estar aquejando a cualquier ser humano. Dios está presente allí, Dios está a tu lado, para ayudarte también a lidiar con algún familiar que tiene esta condición, pero que recibes fuerza porque Dios está presente en todas estas situaciones. Por eso es importante recordar lo que dice Hechos capítulo 17, los versículos 24 al 26. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. De uno solo hizo todo el linaje de los hombres para que habitaran en toda la tierra, y les ha fijado el orden de las estaciones y los límites de su residencia. Ya el autor de Hechos capítulo 17, los versículos 24 al 26, lo que está diciendo es que todos nosotros los seres humanos somos importantes delante de Dios, y nos está llevando de nuevo a la creación, donde dice que de una misma sangre fuimos hechos los seres humanos. Reitero, podemos establecer algún tipo de diferencia por la sociedad, si usted es adinerado o no, si tiene algún problema físico o no, alguna enfermedad, pero Dios no anda buscando estas cosas, porque Dios sencillamente es el Dios de la humanidad y es el Dios que está interesado en que todos podamos vivir felices en esta tierra. Por eso es, pastor, que nosotros tenemos una herencia compartida. Esta herencia lo que nos dice que todos pertenecemos a la misma familia, sí. Y esa es la familia de Dios. Así que el Señor nos creó para que fuésemos una familia. Nos creó diferentes, sí, pero para que fuésemos una familia. Creó un hombre, creó a una mujer, un hombre, una mujer, pero una familia. Esto es la familia. La composición biológica familiar es esta de manera primordial. Por eso somos hermanos, somos hermanas en Cristo Jesús. Somos formados, diseñados, también moldeados por el mismo Dios que realmente nos creó para que seamos iguales. Todos los seres somos iguales. Esta igualdad es en dignidad, en propósito. No significa que el hombre en algún momento puede ser mujer. No, el hombre es hombre, usted es un hombre y la mujer es una mujer.
Nosotros fuimos creados para que seamos iguales en propósito y en dignidad. Y Dios nos creó de esa forma, y la creación nos ofrece un verdadero sentido de autoestima. ¿Por qué? Cuando nosotros nos mantenemos fieles al principio de la creación de Dios, como Él nos creó, tenemos una autoestima saludable. ¿Qué es la autoestima? Es la autovaloración que tenemos en nosotros mismos. ¿Quién soy yo? Yo soy Veras. El pastor Scroggins es Scroggins. Usted es único en su género, repito, es único. Dios le dio talentos y dones a otras personas, pero también le dio a usted. Determine descubrir cuáles son los dones y talentos que Dios le dio, y aunque los del otro le parezcan buenos, grandes, los suyos también lo son, que Dios lo dio para la edificación de la iglesia. Por eso, como familia espiritual, como parte de una misma familia, nosotros cada día debemos ir creciendo en comprensión, en propósito y en dignidad. Hace mucho tiempo, muchos años, quizás uno con años recientes en la iglesia, yo escuché, y perdonen que utilice la expresión yo, porque no le gusta a su servidor utilizar muchas expresiones como esta, pero sí, escuché la declaración de alguien que dijo: cuando Dios te hizo, rompió el molde con el que te hizo, porque no hay otra persona igual a ti. Esa idea, pastor, es presentada justamente por el autor de la guía en el párrafo final, en la parte introductoria a la lección número 8. Tenemos una herencia compartida. Pertenecemos a la misma familia, somos hermanos y hermanas formados, diseñados y moldeados por el mismo Dios. La creación nos ofrece un verdadero sentido de autoestima. Y usted más o menos estuvo comentando esto. Y eso es muy importante. Decir que nosotros somos únicos en una creación única, un ser de valor tan inmenso, que el Dios que creó el cosmos tomó en sí nuestro cuerpo carnal y se ofreció a sí mismo como sacrificio por ti y por tus pecados. Esto nos hace reflexionar profundamente. Y uno piensa y dice: wow, con estas lecciones que estamos estudiando, saber que ese Dios que hizo los cielos y la tierra, que se humilló, que habitó entre nosotros, nos tiene presente. Wow. No hay forma como decir estas cosas. En palabras de incomparable belleza y ternura, el apóstol Pablo presentó a los sabios de Atenas el propósito que Dios había tenido en la creación y distribución de las razas y las naciones. El apóstol Pablo declaró: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpándole hallen. Amados hermanos, queridos amigos, Dios indicó claramente que todo aquel que quiere puede entrar en el vínculo de concierto, como dice Ezequiel capítulo 20, versículo 37. Al crear la tierra, quería que fuese habitada por seres cuya existencia resultara de beneficio propio y mutuo, al mismo tiempo que honra a su Creador. Todos los que quieran pueden identificarse con este propósito. Acerca de ello se dice: este pueblo crié para mí, mis alabanzas publicará. Isaías capítulo 43, versículo 21. Bueno, estaremos estudiando durante toda la semana temas maravillosos. El sábado y el fin es el título de la lección que estaremos estudiando durante esta semana. Y nos daremos cita, pastor, con temas interesantísimos como el juicio, la creación y la responsabilidad. Allí veremos un tema maravilloso que trataremos en ese día, en una entrega fascinante. Otras entregas, pastor y estimados amigos, que vamos a tener durante toda la semana, ¿será? Sí, estaremos estudiando en esta semana
El sábado y la creación, tema que debe estar ahí fresco siempre. De los temas que estaremos viendo en esta semana, un engaño no tan sutil. Oiga, qué tema tan interesante, un engaño no tan sutil. Y estaremos viendo por la gracia de Dios en esta semana la creación, el sábado y el tiempo del fin, y estaremos cerrando con el sábado y el descanso eterno. Esos son los diferentes temas que estaremos abordando durante toda esta semana de la lección número 8, que justamente está llegando a su fin en el día de hoy. Bueno, les invitamos en este momento para que podamos hablar con nuestro Dios, y desde ya le estaremos esperando en cada una de esas entregas para que al junto nuestro podamos gozarnos con la palabra del Señor. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, infinitamente te agradecemos por todo lo que has hecho con nosotros, por nosotros y en nosotros. Ayúdanos a cada día reconocerte como nuestro Creador, como nuestro Redentor y nuestro Salvador, porque agradecemos todos estos favores en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.
Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Es un placer una vez más saludarle en esta hora. Deseamos que las bondades del Dios Todopoderoso puedan ser derramadas sobre usted y los suyos, y qué bueno, cada día saca usted tiempo junto a nosotros para estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Estos 25, 26 minutos que pasamos juntos es de gran bendición, porque en la medida en que profundizamos en el estudio de las Sagradas Escrituras, es de gran beneficio para nuestro crecimiento espiritual, entender la voluntad de Dios y saber que somos criaturas con un destino glorioso y que muy pronto, según las Sagradas Escrituras, estaremos disfrutando de la eternidad a través de la bondad de Dios y del amor de nuestro Señor Jesucristo, quien en su muerte en la cruz ha hecho posible que hoy podamos vivir y gozarnos en esa esperanza en el Señor. Iniciamos en el día de hoy la lección número 8, por eso hacemos un llamado de inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio, y bajo la dirección y la conducción del Espíritu Santo estaremos iniciando el tema El sábado y el fin. Es el tema que estaremos abordando en esta lección número 8. Pastor Cristian Veras, es un placer saludarle una vez más y oramos para que el Dios Todopoderoso continúe derramando bendición sobre usted y los suyos. Muchísimas gracias, mi estimado amigo Pastor Scroggins. Qué bendición en este día poder una vez más estar al aire con una lección maravillosa. ¿Cómo estás, Pastor? ¿Estás bien? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, muy bien. Yo creo que algunas personas se preguntarán, ¿por qué siempre el Pastor Veras le pregunta al Pastor Scroggins cómo está? Nosotros realmente de muchos años, llevamos aproximadamente cerca de 18 años en estudiando juntos, de manera intermitente, ¿no? Lo que es la guía de estudio de la Biblia, la lección de escuela sabática, y siempre hacemos esta práctica para que sirva de ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque un hijo de Dios debe de estar bien, sin importar las circunstancias. Estamos vivos, tenemos a un Dios poderoso que vela por nosotros, y cuando con fe creemos en Él, podemos decir con toda certeza, estamos bien por la gracia del Señor. Amén, amén, qué bueno. Vamos a orar antes de entrar en detalles en el desarrollo de esta lección número 8 que se inicia hoy. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, muchísimas gracias por este libro maravilloso llamado la Biblia, porque ha hecho posible que en nuestra iglesia adventista cada trimestre pongamos un tema de mucho interés. Este tema tiene que ver con la adoración a tu nombre. Se registra en el libro de Apocalipsis, pero en nuestros estudios también comprobamos que es un tema no solamente del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y la razón de nuestra existencia en esta tierra es por tu voluntad, y con tal motivo, muchísimas gracias por darnos el privilegio de adorar y glorificar tu santo y bendito nombre, que tu persona mediante el Espíritu Santo se mueva poderosamente en nuestro medio ahora que nos disponemos a estudiar tu santa y bendita palabra. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, amén. Bueno, hoy iniciamos una nueva lección bajo el título El sábado y el fin. Wow, pastor, el sábado y el fin. ¿Qué tiene que ver el sábado como mandamiento, la ley de Dios, y el fin? Bueno, resumiendo, hemos estado hablando de que el tópico principal en el gran conflicto es la ley de Dios. Y dentro de la ley de Dios, el tópico principal del conflicto entre Cristo y Satanás es el sábado, porque este es el único día que le da a Dios el derecho de ser adorado. Este es el único día
que dice a la humanidad quién es el Creador. Por eso es que cuando llega al sábado notamos que el mandamiento dice acuérdate del sábado para santificarlo. Y luego dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Ese día tiene un nombre. Dice para Jehová tu Dios. La palabra Shabbat, que significa descanso o reposo, es la que Dios mismo utiliza cuando Él crea. Si notamos, el Señor creó, y después que creó, que Moisés dice, vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, entonces viene el descanso, el sábado. No porque Dios estaba cansado, no, absolutamente eso es negativo, sino más bien porque el sábado fue hecho por causa del hombre. El hombre necesitaba comprender quién es el Creador. La creación tiene el sello de Dios y ese sello, el sábado, dice que Jehová, nuestro Creador, merece ser adorado en ese día especial que Él escogió. El pasaje de la Biblia que estaremos memorizando en esta semana, el pastor estuvo tocando el título general de la lección, el sábado y el fin, y nos habló de la importancia de ese maravilloso día, que por supuesto es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y quisiera aprovechar el momento para recordar un punto muy importante, muy importante. Pastor, si no más recuerdo, usted decía en una ocasión que debemos de armarnos de un calendario que tenga el sábado como el séptimo día, porque hoy en día se está jugando con este asunto y estamos en un camino muy peligroso porque se quiere borrar de la faz de la tierra el hecho de que el sábado es el cuarto mandamiento. El sábado el Señor reposó y descansó de todas las obras que hizo y le entregó ese día al ser humano para que adorara a Dios como familia, iniciando sus actividades, su labor con un acto de adoración, porque decía en una ocasión, y lo he repetido en varias ocasiones, y lo hacemos aquí cada vez que viene un día viernes, de recordar que la primera institución que se hizo fue la familia, y después de la segunda institución es el día sábado. Por lo tanto, el sábado, la familia tienen una estrecha relación porque nos acercan a Dios. Y en este tiempo final de la historia se está haciendo un gran esfuerzo para que el ser humano borre de su memoria o se borre de la faz de toda la tierra el hecho de que el sábado es el día que Dios apartó de la creación para que su nombre sea honrado y glorificado. En Efesios capítulo 3, verso 9 es el texto bíblico que va a servirnos de fundamento durante la semana. Allí se nos dice lo siguiente: y de aclarar a todos la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas. Aquí el apóstol Pablo vuelve, recordándole a los creyentes de Éfeso, vuelve a enfatizar que Dios es el creador de todas las cosas. Para muchos quizás un misterio, pero que si ese misterio que era escondido desde los siglos ya ha sido revelado, y en la palabra de Dios, en las Escrituras, nosotros podemos espaciarnos, podemos extendernos estudiando la palabra de Dios y llegaremos siempre a la misma conclusión. Dios es el autor de todas las cosas, Él fue quien creó, nosotros somos sus criaturas y con tal motivo, por esa razón, nosotros debemos adorar su nombre hoy, mañana y siempre. Es bueno que cuando entendamos que cuando la Biblia dice Dios, se está refiriendo posiblemente a la deidad. Está hablando de los tres, porque es un solo Dios con tres personas. Por eso Colosenses capítulo 1, versículos 15 y siguientes dice, Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Cristo. El contexto, nosotros podemos ver que está hablando de Cristo cuando Pablo en Colosenses el capítulo 1 dice que Cristo es realmente el objeto principal por el cual Dios creó
todas las cosas. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y en Él antes de todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, Pablo está hablando de que Cristo es creador. Cristo es creador. Cuando habla en el texto para memorizar de la adoración a Dios, que dice de aclarar a todos la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas, está hablando de la deidad y dice que Cristo es creador. Por eso, la esencia misma de la dignidad humana, que es naturalmente un elemento común de la creación, se basa en que Dios nos creó conforme a su imagen y semejanza. Se basa en que Dios nos hizo con propósitos nobles y dignos, y es realmente lo que todo el trimestre ha estado explicando el autor a la luz de la Biblia, de que nosotros somos creados a la imagen de Dios y que la esencia misma de la dignidad humana es un elemento común de la creación de Dios. Por eso es importante que en el mismo pasaje de la Biblia, cuando nos habla acerca de misterio, de la dispensación, podamos entender que la Iglesia, como administradora de los misterios divinos, debe hacer conocer la sabiduría de Dios. El plan oculto está siendo manifestado. De ahí, pastor, el énfasis que estaba haciendo hace un ratito. Porque cuando se habla de un misterio, es algo que no se conoce, que está oculto. Y sin embargo, Dios le ha dado la capacidad a los miembros de la Iglesia, a aquel que acepta a Jesús, de empezar a revelar ese misterio divino que fue escondido desde hace mucho tiempo, pero que ahora está siendo revelado, ese plan oculto que tiene que ver con la salvación de los seres humanos. El plan de salvación fue trazado antes de la fundación del mundo, y de aquí que el apóstol Pablo en ese pasaje de la Biblia está recordando esto, ese plan hecho antes de la fundación del mundo, y su ejecución en la historia fue una expresión de la eterna bondad divina del amor de Dios. Y es así como nosotros podríamos decir que posiblemente Pablo incluyó esa reflexión sobre el poder creador para destacar, señores, la importancia y la profundidad del tema, la creación y la nueva creación, que tiene que ver con la conversión, están siempre íntimamente ligadas en lo que es el Evangelio, y ambas se realizan en el Hijo y mediante Él. El Dios que creó todas las cosas es igualmente poderoso para llevar a cabo sus propósitos redentores. De ahí que hemos hablado acerca de ese misterio que es revelado a los seres humanos, que Cristo, siendo nosotros pecadores, murió a su tiempo por cada uno de aquellos que habían desobedecido, para nosotros hoy tener la seguridad de vida eterna en la medida en que reconocemos ese plan de salvación que fue trazado mucho antes de la fundación de este mundo. Por eso, pastor y estimados amigos, se puede decir que en la creación de Dios nosotros somos únicos. Él nos creó de manera única, y esto nos da un valor impresionante. La carga genética que nosotros llevamos es única. El ADN que tenemos es único. Nadie en este mundo, nadie, absolutamente ninguna otra persona en este mundo tiene el ADN de Cristian Veras, o el ADN del pastor Scroggins, o el ADN suyo, estimado amigo y hermano que nos escuchas. Es único. Sus hijos, sus descendientes pueden compartir parte de la genética suya, sí, porque eso es la genética. Ya Gregorio Mendel habló sobre eso en el pasado, pero lo cierto es que su ADN no lo tiene nadie. Por eso Dios nos creó de una forma única.
y creó a un ser humano insustituible. Nadie nos puede sustituir, nadie puede ser yo exactamente en ningún otro momento de la historia. Y esto nos dice que el Dios que nos creó, además de ser sumamente impresionantemente inteligente, es un Dios que se preocupa por nosotros, porque fue el Dios que creó, pastor, el feto en el vientre de la madre, fue el Dios que creó el adolescente tetraplético, el adulto joven con síndrome de Down o la abuela afligida por el Alzheimer, que tienen un inmenso valor para Dios, todos ellos, y que nos dice que Él, como su creador, se interesa por la raza humana. ¿Por qué ustedes creen que se han encontrado avances en la medicina para aliviar las enfermedades de la humanidad? ¿Por qué creen? Porque Dios así lo ha permitido. Porque Dios está interesado en la humanidad y porque Él quiere que ésta no sufra. No era el propósito de Dios de que la humanidad sufriera, y de hecho al final Él terminará con todo sufrimiento y llevará de nuevo la vida humana a una dignidad edénica. Y conforme a esa descripción y cómo expone esta clase social, en la actualidad posiblemente dentro de nuestra ignorancia no le prestamos mucha atención a esta clase de persona que usted estaba mencionando, pero la guía de estudio dice que Dios tiene un cuidado especial, lo tiene a ellos pendiente, como te tiene a ti también. Es decir, que Dios es el Dios de la humanidad, independientemente de cualquier enfermedad que pueda estar aquejando a cualquier ser humano. Dios está presente allí, Dios está a tu lado, para ayudarte también a lidiar con algún familiar que tiene esta condición, pero que recibes fuerza porque Dios está presente en todas estas situaciones. Por eso es importante recordar lo que dice Hechos capítulo 17, los versículos 24 al 26. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. De uno solo hizo todo el linaje de los hombres para que habitaran en toda la tierra, y les ha fijado el orden de las estaciones y los límites de su residencia. Ya el autor de Hechos capítulo 17, los versículos 24 al 26, lo que está diciendo es que todos nosotros los seres humanos somos importantes delante de Dios, y nos está llevando de nuevo a la creación, donde dice que de una misma sangre fuimos hechos los seres humanos. Reitero, podemos establecer algún tipo de diferencia por la sociedad, si usted es adinerado o no, si tiene algún problema físico o no, alguna enfermedad, pero Dios no anda buscando estas cosas, porque Dios sencillamente es el Dios de la humanidad y es el Dios que está interesado en que todos podamos vivir felices en esta tierra. Por eso es, pastor, que nosotros tenemos una herencia compartida. Esta herencia lo que nos dice que todos pertenecemos a la misma familia, sí. Y esa es la familia de Dios. Así que el Señor nos creó para que fuésemos una familia. Nos creó diferentes, sí, pero para que fuésemos una familia. Creó un hombre, creó a una mujer, un hombre, una mujer, pero una familia. Esto es la familia. La composición biológica familiar es esta de manera primordial. Por eso somos hermanos, somos hermanas en Cristo Jesús. Somos formados, diseñados, también moldeados por el mismo Dios que realmente nos creó para que seamos iguales. Todos los seres somos iguales. Esta igualdad es en dignidad, en propósito. No significa que el hombre en algún momento puede ser mujer. No, el hombre es hombre. El hombre es hombre. Usted es un hombre.
y la mujer es una mujer. Nosotros fuimos creados para que seamos iguales en propósito y en dignidad. Y Dios nos creó de esa forma, y la creación nos ofrece un verdadero sentido de autoestima. ¿Por qué? Cuando nosotros nos mantenemos fieles al principio de la creación de Dios, como Él nos creó, tenemos una autoestima saludable. ¿Qué es la autoestima? Es la autovaloración que tenemos en nosotros mismos. ¿Quién soy yo? Yo soy Veras. El pastor Scroggins es Scroggins. Usted es único en su género, repito, es único. Dios le dio talentos y dones a otras personas, pero también le dio a usted. Determine descubrir cuáles son los dones y talentos que Dios le dio, y aunque los del otro le parezcan buenos, grandes, los suyos también lo son, que Dios lo dio para la edificación de la iglesia. Por eso, como familia espiritual, como parte de una misma familia, nosotros cada día debemos ir creciendo en comprensión, en propósito y en dignidad. Hace mucho tiempo, muchos años, quizás uno con años recientes en la iglesia, yo escuché, y perdonen que utilice la expresión yo, porque no le gusta a su servidor utilizar muchas expresiones como esta, pero sí, escuché la declaración de alguien que dijo: cuando Dios te hizo, rompió el molde con el que te hizo, porque no hay otra persona igual a ti. Esa idea, pastor, es presentada justamente por el autor de la guía en el párrafo final, en la parte introductoria a la lección número 8. Tenemos una herencia compartida. Pertenecemos a la misma familia, somos hermanos y hermanas formados, diseñados y moldeados por el mismo Dios. La creación nos ofrece un verdadero sentido de autoestima. Y usted más o menos estuvo comentando esto. Y eso es muy importante. Decir que nosotros somos únicos en una creación única, un ser de valor tan inmenso, que el Dios que creó el cosmos tomó en sí nuestro cuerpo carnal y se ofreció a sí mismo como sacrificio por ti y por tus pecados. Esto nos hace reflexionar profundamente, y uno piensa y dice: wow, con estas lecciones que estamos estudiando, saber que ese Dios que hizo los cielos y la tierra, que se humilló, que habitó entre nosotros, nos tiene presente. Wow, no hay forma como decir estas cosas en palabras de incomparable belleza y ternura. El apóstol Pablo presentó a los sabios de Atenas el propósito que Dios había tenido en la creación y distribución de las razas y las naciones. El apóstol Pablo declaró: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpándole hallen. Amados hermanos, queridos amigos, Dios indicó claramente que todo aquel que quiere puede entrar en el vínculo de concierto, como dice Ezequiel capítulo 20, versículo 37. Al crear la tierra, quería que fuese habitada por seres cuya existencia resultara de beneficio propio y mutuo, al mismo tiempo que honra a su Creador. Todos los que quieran pueden identificarse con este propósito. Acerca de ello se dice: este pueblo crié para mí, mis alabanzas publicará. Isaías capítulo 43, versículo 21. Bueno, estaremos estudiando durante toda la semana temas maravillosos. El sábado y el fin es el título de la lección que estaremos estudiando durante esta semana. Y nos daremos cita, pastor, con temas interesantísimos como el juicio, la creación y la responsabilidad. Allí veremos un tema maravilloso que trataremos en ese día, en una entrega fascinante.
otras entregas, pastor y estimados amigos, que vamos a tener durante toda la semana, ¿será? Sí, estaremos estudiando en esta semana el sábado y la creación, tema que debe estar ahí fresco siempre. De los temas que estaremos viendo en esta semana, un engaño no tan sutil. Oiga, qué tema tan interesante, un engaño no tan sutil. Y estaremos viendo por la gracia de Dios en esta semana la creación, el sábado y el tiempo del fin, y estaremos cerrando con el sábado y el descanso eterno. Esos son los diferentes temas que estaremos abordando durante toda esta semana de la lección número 8, que justamente está llegando a su fin en el día de hoy. Bueno, les invitamos en este momento para que podamos hablar con nuestro Dios, y desde ya le estaremos esperando en cada una de esas entregas para que al junto nuestro podamos gozarnos con la palabra del Señor. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, infinitamente te agradecemos por todo lo que has hecho con nosotros, por nosotros y en nosotros. Ayúdanos a cada día reconocerte como nuestro Creador, como nuestro Redentor y nuestro Salvador, porque agradecemos todos estos favores en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.